Evangelio según Marcos, capítulo 5. Haremos referencia de estos dos tópicos: el endemoniado gadareno y la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Leamos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarles, ni aun con cadenas, porque las rompía. Muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Se puede imaginar la fuerza tan descomunal. Y desmenuzó los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: yo me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión romana consistía en 7,000 hombres. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo o comiendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaba, o se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en el juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En esta primera parte vamos a extraer lo siguiente. Vamos a trasladarnos, y aquí yo he mandado un mapa de la región de Decápolis, que es un lugar fronterizo conformado de 10 ciudades, por eso la palabra 10 polis, ciudad, Decápolis. Estas ciudades como Canata, Dion, Rafana, Gadara, Bella, Esitópolis, Gerasa y Filadelfia. 10 ciudades fronterizas entre Siria e Israel, entre Israel y Jordania. Muy cerca al mar de Galilea, que también era un lugar fronterizo. Estas ciudades, específicamente en Gadara, se apacentaban cerdos. La historia habla de que también se sacrificaban cerdos a los demonios, a los cultos paganos, porque eran ciudades sumamente paganas. No había influencia judía sobre estos lugares. Lo especial es que Jesús atraviesa su centro de operaciones, que es el mar de Galilea,
todo lo que es Capernaum. Y usted va a ver en el mapa, sitúese allí en el mapa, en la región de Galilea, Capernaum o Cafarnaum, ahí está en rojito. Tuvo que pasar ese mar de Galilea para llegar a Gadara. Y Gadara, la gente comúnmente tenía, apacentaban cerdos, tenían cerdos. El cerdo para el judío es un animal sumamente inmundo. No es comestible para el judío, por considerarlo específicamente así, inmundo. Y se encuentra con un hombre que tenía una fuerza descomunal, a tal punto que hacía trizas las cadenas y aún los grillos. Vivía en los sepulcros. Se podrá usted imaginar su aspecto físico como un loco, pelo largo, me imagino, barba larga, su mirada ida, flaco, lo más probable. Totalmente harapiento, su olor fétido, viviendo en los sepulcros, dormía ahí en medio de esas tumbas. Y muchas veces trataron de dominarle, pero fue imposible. Pero Jesús, simplemente por este hombre, fue a esta región de Gadara, que hacía parte de las 10 ciudades, o el Decápolis. Y dice la Biblia que cuando le vio, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Por eso el libro de Filipenses dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, haciendo referencia a los demonios, se inclinarán ante él. Y aquí se cumple esa palabra. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dice: yo me llamo Legión. Y una legión está conformado de 7,000 soldados romanos. En otras palabras, 7,000 demonios tenía este hombre. Por eso esa fuerza tan sobrenatural, incontrolable. Y este hombre era sumamente agresivo, posesionado por demonios. Y luego Jesús le dio permiso, porque pues los demonios piden, al ser echados fuera, piden el permiso para poseer aquellos animales, representando lo inmundo, lo profano, los cerdos. Y estos espíritus le dicen a Jesús: mándanos a esos cerdos. Ahora, los cerdos tienen características especiales. Se le dicen caribajitos, es decir, que mantienen mirando a la tierra, no pueden mirar hacia el cielo. Eso hay una representación simbólica, es decir, que cuando estamos atados de demonio no tenemos la capacidad para mirar hacia arriba, donde está Cristo, sino todo lo terrenal. Los cerdos tienen una naturaleza inmunda, es decir, usted los puede bañar, usted los puede asear, puede tenerlos aislados por un año, pero su naturaleza interna sigue conviviendo con él. Y cuando en cualquier momento que vean el barro, que vean el lodo, allí se tiran. No importa, ¿por qué? Porque su naturaleza le jala. Es por esa razón que la vida cristiana es cambio de naturaleza y no cambio de religión. Y dice aquí que Jesús le dio el permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. En los cerdos. Alguna vez tuve la oportunidad de predicar un mensaje que se llamó los cerdos en el corazón del hombre, precisamente con estas características. Por ejemplo, sus patas son divididas. Su trompa es bastante fuerte.
Bueno, hay una cantidad de características muy semejantes al hombre caído. Y como los demonios piden que ese es el hábitat de ellos. Y es aquí donde estos demonios pidieron esos animales inmundos. Más de 2000 habían allí. Y dice que se cayeron por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos pues comenzaron a huir, dando aviso a la ciudad por lo que había sucedido. Y le pidieron que saliera de su contorno. Y al ver en unos instantes aquel hombre que había estado endemoniado por tantos años, ya cabal, en juicio, totalmente libre, dice que él comenzó a rogarle a Jesús que le permitiera estar con él. Pero Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó, de aquí dice la Biblia, él se fue y comenzó a publicar, en otras palabras, a evangelizar, a testificar en todo Decápolis. Ahora, cuando hablamos de Decápolis, recuerde esas ciudades: la primera, Canata, Dión, Rafana, Hippo, Gadara, que era la región de los Gadarenos, Pella, Esitópolis, Gerasa y Filadelfia. Todas estas ciudades fueron llenas del conocimiento de Dios a través de este hombre. Se dice, la historia dice que este hombre se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de gran influencia sobre estas 10 ciudades. Recuerde eso, 10 ciudades que él influenció, que él permeó con el evangelio. Bastante diciente este texto bíblico. ¿Cuánto aprenderle? Es que cuando nosotros nos limpiamos, cuando nosotros nos consagramos, cuando nuestra naturaleza ha sido transformada, estamos para grandes cosas. A continuación, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasado otra vez Jesús en una barca a la orilla de la orilla, se reunió alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga diciendo, que se llamaba Jairo, se postró a los pies de Jesús y le rogó mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía, es decir, antes de ir a la hija de Jairo, se le apareció una mujer en el camino. Sufría muchos continuos flujos de sangre. Había ido a muchos médicos, gastado todo lo que tenía. Nada le había aprovechado antes, iba peor en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó el borde de su manto. Porque decía: si yo tocare tan solo su manto, seré salva o seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y así son las enfermedades. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Y pues sus discípulos le dijeron: pues Señor, a ti te aprietan porque es que hay mucha gente. Pero él sintió que alguien le tocó y salió poder de él. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido o había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, que se llama Jairo. Tu hija ha muerto. Recordemos que inicialmente estaba agonizando, pero murió. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, o sea, a Jairo: no temas, cree solamente. Eso es impactante, cree solamente. Esto es para subrayarlo, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, que estaban llorando, lamentándose mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que solamente duerme. Y se burlaban de él, mas él los echó afuera por la incredulidad. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi, una lengua aramea, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Qué especial historia. Estas historias son muy significativas para nuestro crecimiento espiritual. Mañana estaremos con el siguiente capítulo. Bendiciones.